arrancamos de última, si después se va sumando gente, los que están, si quieren ir preguntando, así después después de que contestamos las que nos mandaron en la semana, arrancamos con las preguntas de acá, así que el que quiera ir preguntando, que vaya. Y arrancar con lo de la antirrábica, con lo de la observación. Bueno. No sé la pregunta. No, era solamente, decía observación antirrábica, así que Sí. yo calculo que fue a libre interpretación, en realidad, lo que nosotros consideremos. Sí, igual rabia es un tema al que no le entramos, creo, todavía, demasiado, no. Y bueno, porque hay mucho que explicar. Podemos ir haciendo de última un poquito hoy y de las próximas, pero vamos con eso. Dale. Bueno, en principio, lo que importa es que la rabia es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Significa que se puede transmitir de los animales a las personas, en general, cualquier animal de sangre caliente, ¿sí? No solamente perro y gato o el murciélago, que es como lo más famoso. Hay distintos ciclos, ¿sí? Hay un ciclo que es aéreo, que es el que mantiene el murciélago, que justamente no es que podemos salir a matar murciélagos porque es fauna silvestre y es parte del ecosistema, o sea que no es que uno puede ir y matar los murciélagos y con eso se acaba la rabia. La única manera de controlar la rabia es vacunando perros y gatos, que son los que nosotros tenemos cerca. Bueno, ya empezamos. Sí, qué terrible. Sigo yo. Decíamos, entonces, para controlar la rabia, sí, no hace falta salir a matar ningún animal de forma masiva, menos murciélago. Sobre todo, con todo este contexto, el murciélago ya está teniendo bastante mala fama. Saquémoslo de los enemigos en la rabia, por lo menos. Vacunar, obviamente, perros y gatos, ciertos, todos los animales tienen que estar vacunados. Es una enfermedad que se puede transmitir al humano, es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad altísima. ¿Sí? Esto que quiere decir que cuando un animal o el humano se infectan de rabia, son positivos del virus rábico, es casi seguro muerte, ¿sí? No hay cura de este virus. Eso es importantísimo saberlo, porque en esto radica la importancia de tener a todos los animales vacunados, ¿sí? Porque es una enfermedad con una tasa de mortalidad altísima. Entonces, es una enfermedad mortal y de mucha gravedad para el humano, para los animales también, pero desde nuestro punto de vista, es importante tener a los animales vacunados para proteger también a los humanos y como una medida de salud pública, no solo de medicina veterinaria, sino la vacunación es una medida de salud pública. Exactamente. Bueno, y parte del protocolo, o sea que justamente como es una enfermedad tan grave y que hay casos en Buenos Aires, en Capital, en provincia, hay casos en otras provincias, no solamente casos de murciélagos positivos, hay casos de animales positivos, ¿sí? De mascotas, lo cual es un riesgo obviamente para su dueño. No hay excusa para fallar a la vacunación antirrábica porque es gratuita y además es obligatoria, o sea que no solamente estarían faltando a la ley, que no es poco, uno también lo tiene que hacer para evitar problemas, la verdad, y además es gratis, o sea, no hay ninguna excusa para no vacunar. En general, todos los municipios, en Capital, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, o cada zoonosis de distintas municipalidades suele hacer campañas barrio por barrio. Obviamente que uno no puede esperar que vayan a la esquina de la casa, ¿no? Porque es algo poblacional que están haciendo. Pero bueno, uno tiene que estar atento más o menos. Pero hay opciones. Claro, hay opciones. Tal cual. Pueden hacer una vacunación de forma particular en una veterinaria, que obviamente eso no es gratis, porque el veterinario lo tiene que comprar la vacuna, ¿no? Pero bueno, vale la aclaración. No es que porque es gratis, uno va y lo da gratis. No, pero digo, para todo, al ser obligatoria, todo aquel que quiere que sea más rápido, más práctico y puede llevarlo a un veterinario que ya lo conoce, un veterinario clínico y lo lleva a vacunar y está 15 minutos y se va,
El que puede, buenísimo. Para el que no puede, la verdad que hay un montón de herramientas. Está, como vos dijiste, el pastel, está en la ciudad hay un montón de mecanismos, en provincia hay distintos según el municipio, pero no está la excusa de no lo puedo pagar, ¿sí? Porque No, al ser una vacuna obligatoria hay un montón de mecanismos que permiten vacunar a los animales, ¿sí? Tanto perro como gato, con la vacuna antirrábica. sí, incluso yendo al zoonosis. O sea, no es que solamente hay que esperar que venga la campaña cerca de casa. Uno puede llevarlo directamente a zoonosis de la municipalidad que le corresponde y se vacuna. De hecho, Bien, está conectada una colega que trabaja en zoonosis. Hola, ok, Cele. Eh, Así que cualquier cosa ella puede llegar a aportar algo. perfecto. Eh, Después, bueno, el tema del control antirrábico, eso es Sí. importante siempre que un animal muerda, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo que si nos muerde un animal conocido que un animal desconocido. Ujú, Eh, sí, a ver, como que se abren un montón se abre un abanico de posibilidades acá, ¿sí? El control antirrábico es algo que se hace al animal que mordió durante 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque desde que el animal empieza a presentar síntomas, se muere a los 7 días, ¿sí? claro. O a los 8 días máximo. Y se da como 2 días más de, Sí, de seguridad, de margen de vivir, seguridad. claro, 2 días más de seguridad, justamente porque el virus puede estar en la saliva antes de que el animal presente síntomas. ¿Mm? Exactamente. Entonces, por eso son 10 días en total. Es importante que se haga, eso también puede ser hecho de forma particular, pagándole a un veterinario que esté, obviamente que tiene que estar habilitado por el zoonosis, no es que cualquiera puede hacerlo, al menos acá en provincia, en capital no estoy segura de eso, de si el veterinario, si puede hacerlo cualquier veterinario o tiene que ser alguien que esté Creo, no sé registrado si en el hay, zoonosis. no sé si hay algún paso más, pero eso creo que lo haces directamente en el consejo Ah, veterinario. Me parece que con la habilitación, de hecho, tenés un formulario y tenés ¿cómo se llama? Como un talonario para hacerlo oficial, con los datos, y podés hacer el seguimiento con ese talonario oficial, pero estoy casi seguro que no necesitas anotarte en zoonosis, que eso es mediado del consejo, pero eso ya es un dato muy particular. Pero sí, obviamente, preguntarle al veterinario que esté habilitado para hacer la observación antirrábica, es lo que decía claro, recién. claro, exactamente. Bueno, acá en provincia sí tenés que estar anotado en algunos municipios. Ok, O sea, que no cualquiera puede hacer la observación. Eso sería hacerlo de forma privada, ¿sí? De forma privada sí. suele ser más caro porque obviamente es una responsabilidad para el veterinario y es un trabajo, obviamente, ir durante 10 días a ver el animal. Si no se puede hacer Sí, en zoonosis, eso no lo aclaraste y es bueno aclararlo. La observación es todos los días un veterinario claro, tiene que controlar al animal mordedor. ¿Sí? Eso es lo importante de resaltar de la observación. La observación antirrábica tiene que ser 10 días en el que un veterinario de forma privada o si uno va al zoonosis, el veterinario actuante en zoonosis, pero el animal tiene que ser revisado todos los días durante esos 10 días en busca de síntomas que puedan ser sospechosos de rabia. ¿Sí? Porque lo que estamos buscando es saber si ese animal que mordió a otro animal o a un humano fue por síntomas de la rabia. Así que uno de esos síntomas es la agresividad. Entonces hay que tratar de ver esos síntomas antes y en eso consiste la observación antirrábica. exactamente. Bien. Bueno, entonces está la forma particular y la forma pública, que es gratuita. Supongo, si Celeste no me corrige, eh, hasta ahora no dijo nada, así que supongo que sí, que es gratuita y no hay que pagar nada. Bien. Y es obligatorio ese control, ¿sí? O sea, si el perro de uno o el gato de uno muerde a una persona o a un animal, es obligatorio para nosotros hacer esa observación antirrábica de la forma Uh-huh. en la que queramos, pero hay que hacerla, ¿sí? Y después, al perro, a la víctima, digamos, al perro o al gato que fue mordido o a la persona, eso ya también, si es perro o gato, obviamente se ocupará el veterinario de hacer una profilaxis post-exposición, se llama, ¿sí? Es todos los pasos a seguir
de acuerdo a si el animal ya estaba vacunado de antes, si no, o si conocemos al animal que mordió, etcétera, etcétera. Hay un montón de pasos a seguir para proteger al animal mordido de la rabia, ¿sí? Y en el caso de una persona, en realidad la consulta se tiene que hacer a un médico, obviamente, que en general es en el Hospital Durán, no en cualquier lado. Ellos son los que van a determinar la gravedad de la lesión, dónde está ubicada la lesión, si depende si conocen o no al animal, y eso muchas veces se dan vacunas y suero antirrábico, ¿sí? Exactamente. Depende, o sea, eso lo decide el médico, en realidad, pero Sí. uno cuando es mordido, uno como persona, ¿no? No tiene que dejar de consultar. Más allá de la No, rabia, eso era algo que yo iba a remarcar, que obviamente en capital, después en las provincias depende del zoonosis y del hospital al que hay que ir, pero en capital está muy cerca también el Hospital Durán del Pasteur. sí, Entonces está enfrente. bueno que ante cualquier circunstancia, cualquier duda, uno llame al Pasteur y ahí le dan todas, me ha pasado con algunos pacientes, en el Pasteur les dan todas las indicaciones a seguir, si hay un humano mordido, le indican cómo abrir el caso, cómo hacer el seguimiento, cómo ir al hospital. La verdad que está bastante bien aceitado el proceso. Sí, Esto es como consejo y como pedido. Cada vez que haya un animal que muerde tanto a otro animal como a un humano, por más que yo lo conozca, por más incluso que sea mi animal, por más que yo sepa que está vacunado, por más que sepa que es el animal de un familiar, siempre preguntar o a un veterinario, al veterinario clínico que atiende a tu mascota, lo podés llamar y consultarle qué tenés que hacer, y si no, al Instituto de Zoonosis que te corresponde, en el caso de Capital Federal, al Pasteur. Llamar y averiguar y preguntar, ¿sí? No quedarse con que el perro está vacunado, yo lo conozco, porque como decimos, es una enfermedad mortal, no hay vuelta en esta enfermedad. Entonces es muy importante que no se subestime por más que el animal esté vacunado. Si el animal está vacunado, los pasos van a ser más sencillos, pero igual hay que hacer cosas y eso a uno lo va a guiar o el veterinario que privado o el Instituto de Zoonosis. Sí, de hecho, muchas veces los veterinarios privados también llamamos al Instituto de Zoonosis o mandamos a la persona a llamar al Instituto de Zoonosis para que los pasos sean los correctos, ¿sí? Y no se nos pase nada. En caso de, por ejemplo, mordidas a niños, que es bastante común, que a veces, aunque sea jugando, el perro muerde, y es importante que siempre haya una consulta, ¿sí? Que no se queden con la confianza de, total, yo ya lo vacuné. sí. Más allá de la rabia, digamos, siempre que hay una víctima de mordedura, muchas veces puede llegar a necesitar profilaxis antibiótica o alguna limpieza especial de la herida o algo, ¿sí? Siempre es el médico en el caso de humanos o el veterinario el que decide cuál es el tratamiento que va a recibir la víctima. Al margen de la profilaxis que se haga contra la rabia, es importante digamos, no olvidarse del resto, ¿sí? Porque el perro o el gato tienen una cantidad de bacterias en la boca que es impresionante. Entonces puede llegar a generar una infección. ¿Mm? Sí, todos a los que alguna vez nos mordió un gato, lo sabemos. Sí. A mí, por Sí, suerte, no. ¿cómo salvaste? ¿Cómo te salvaste? Pero sí, Sí, nunca sí. vi heridas infectarse tan rápido. Ah, Creo que antes de que me haya terminado de morder ya estaba la herida infectada. Pero más allá del chiste, sí, es bueno como resumen. sí. La vigilancia en este caso la observación antirrábica creo que quedó clara. Cualquier duda igual nos pueden mandar mensajitos en la semana o ponerlas por acá si quedó alguna duda. Eh, y lo mismo, si Ceci es la colega que trabaja en el Zoonosis, Celeste. Celeste, si Celeste quiere o tiene más información y nos quiere pasar información para que publiquemos, nos la pasa, nosotros la decimos acá en el vivo o la ponemos en las redes nuestras. Siempre cuanto más información, mejor. Así que si ve que quedó algo que a ella le gustaría agregar, nos lo manda y nosotros lo ponemos. Bien. ¿Te quedó algo más de eso que quieras decir? Pueden contar de la carrera. Mira qué pregunta interesante. Esa me gusta. Ahora, eh, Perdí, estaba mirando una de un perro castrado, agresivo. Lo de sí, la carrera no. yo la veo la de la carrera. Ahora contamos de la carrera. Primero contemos lo del perro castrado y después te contamos de la carrera. Ah, ok. Caro Ponitis. Sí.
Sí, yo voy a evitar decir fechas, lo único que ya te aclaro. No, no. Cuando hable de la carrera no voy a decir años bajo ningún concepto, voy a decir ni duración, ni años, ni nada. Para volver a la pregunta, decían si un animal después de castrado puede seguir con la agresividad que tenía antes de castrarlo. Me pareció una pregunta súper importante, lo aclaramos un poquito. En el vivo pasado, pero está buenísimo y lo vamos a repetir porque es algo muy importante. Los problemas de comportamiento, las patologías asociadas al comportamiento, no se solucionan con la castración, ¿sí? Está esa idea de el animal es agresivo, entonces, bueno, lo castramos y se va a calmar. Todas las patologías de comportamiento hay que consultar a un etólogo, ¿sí? El clínico que atienda al animal te va a derivar. Y es importante, antes de la castración, hacer la consulta al etólogo si la castración es por un tema de comportamiento. Hace unos años que ya se está usando mucho en los que hacemos clínica, preguntar el porqué de la castración. Más allá de que nosotros sepamos las ventajas de la castración, darnos cuenta si el dueño entiende estas ventajas, si lo está haciendo por eso, o lo está haciendo porque el perro muerde, por ejemplo, o porque el perro tiene una conducta que no le gusta. Si es un problema de conducta, siempre hay que consultar a un etólogo antes. Después se puede hacer la castración si el etólogo indica que sí, pero los problemas de conducta o de agresividad, menos aún, no se solucionan con la castración, ¿sí? Se solucionan con, la mayoría, tienen que ser todas, en realidad no la mayoría, todas tienen que ser diagnosticadas y tratadas por un etólogo. Puede ser que se solucione con comportamientos nuestros, con cosas que tengamos que hacer para corregir el comportamiento del perro, y algunos no, y necesitan otro tipo de terapia y otro tipo de tratamiento, y eso siempre lo indica un veterinario que haga etología clínica, ¿sí? Volvemos a repetir lo mismo, el etólogo clínico, el que puede revisar y diagnosticar un animal, tiene que ser veterinario, ¿sí? La etología como rama existe en biología y en otras carreras, que está bien para lo que es investigación, pero para revisar animales y analizar el comportamiento de un animal, tiene que ser un etólogo clínico, y eso es un médico veterinario, o un veterinario, que sea etólogo, ¿sí? No existen psicólogos a ver, muchas veces que pueda diagnosticar y tratar un animal. Sí existe la etología como rama para la investigación en otras, como etología de rama de estudio del comportamiento de los animales, hay un montón de carreras que se pueden hacer posgrados en etología, pero no significa que eso te habilite a revisar un animal y mucho menos a tratar una patología de comportamiento. No, muchas veces, porque aparte, por ejemplo, justamente en el caso de un animal agresivo, muchas veces se confunde el dolor con un trastorno del comportamiento. Hay animales que pueden tener dolor crónico y ser agresivos por eso, y esto no hay ningún psicólogo ni nadie que te lo pueda tratar porque no es capaz de diagnosticar el problema físico. Exactamente. Entonces, nada, eso en principio. Y otra cosa, los trastornos de comportamiento se corrigen antes de la castración, ¿sí? Una vez castrado, estamos en problemas. Es mucho más difícil. Por eso, yo lo que le iba a decir como consejo es que igual, por más que obviamente ya están castrados, no podés volver atrás. No, obvio. Lo antes posible, consulta con un etólogo, porque cuanto más pasa el tiempo, hay menos chances de corregir cosas. Si bien, obviamente, ya castrado, por eso decíamos siempre que la consulta tiene que ser previa a la castración, y si el etólogo indica la castración, el cirujano o el clínico que lo llevan pueden realizar la castración, ¿sí? O derivar al cirujano para que realice la castración. Pero siempre con el ok del etólogo, ¿sí? Que el etólogo diga que él se puede castrar y que igual se puede seguir trabajando sobre el comportamiento. Y en este caso que ya están castrados, lo antes posible consultar con un etólogo, así si hay cosas para solucionar, sin duda que las tiene que diagnosticar un etólogo clínico, ¿sí? Ahí, justo hablando de etólogos clínicos, había otra pregunta de cuánto tiempo pueden tardar en adaptarse perros y gatos. Sí. Depende el perro y depende el gato. Sí. Eso también estaría bueno hacer una consulta con un etólogo clínico, porque muchas veces hay que ver la parte de sociabilización del animal, tanto del perro como del gato, cuando eran bebés, ¿no? Cuando tenían 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Para reforzar, acuérdense que hasta los 3 meses, algún animal hasta los 4, pero en realidad el promedio es hasta los 3 meses, el animal sociabiliza.
a lo cual ese es el tiempo para corregir y ese es el momento en donde en la relación con las madres y con la camada, con el resto de los hermanos, forma y corrige los errores. Por ejemplo, en los gatos, el control de la mordida, hay un montón de cosas que eso lo hace con la madre y los hermanos. Cuando no tiene ese contacto, pueden aparecer un montón de problemas. Entonces, sí, como decía, lo antes posible, consulta con etólogo, porque hay veces que uno piensa que es adaptación al lugar y en realidad está teniendo una patología de comportamiento, ¿sí? O un problema de comportamiento que se corrige, hay que diagnosticarlo y corregirlo con la manera correcta, ¿sí? Entonces eso siempre lo tiene que hacer un etólogo clínico, ¿sí? Sí, más allá de que si uno adopta, por ejemplo, un gato o un perro, el tiempo que tardan en adaptarse al nuevo lugar y a los nuevos convivientes es diferente. El perro en general suele adaptarse más rápido que el gato. Al gato le pueden llevar un mes adaptarse. Depende del animal, por eso lo ideal siempre que uno adopta es hacer una consulta para tratar de facilitar ese proceso. Eso es lo ideal. Y después, bueno, hablando justo, había dos perras, también otra pregunta, que había dos perras que vivían juntas y de golpe se agarraron una vez y nunca más volvieron a estar bien. Sí. Eso también es para un etólogo. Hay que ver cuál fue la razón, ¿sí? Muchas veces puede ser una cuestión de jerarquías y en general en esas situaciones el humano tiene mucho que ver porque uno no se da cuenta y tiene un montón de actitudes que también influyen en las jerarquías de los animales y a veces al alterar eso se pueden llegar a producir estas peleas. De hecho, me pasaba con mis perras y tuve que llamar a un etólogo, o sea, tuve que llamar a un veterinario que sea especialista en comportamiento, porque yo soy veterinaria, pero no soy especialista en comportamiento. Entonces hay un montón de cosas que la verdad es que necesito todos, ¿no? O sea, cuando uno no es especialista en algo, necesita que venga el especialista y te corrija, a pesar de que sean colegas. Así que no tengan miedo de consultar un veterinario especialista, cualquier cosa, tenemos datos, si alguno quiere consultar, le podemos recomendar. Y bueno, nada, eso, las consultas. De hecho, la otra vez justo estaba viendo una charla de un etólogo y uno que es docente en la Facultad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y una de las cosas que decía como generalidad es que animal encontrado en la calle, adoptado de la calle, sea gato o perro, casi seguro que en algún momento va a tener que ir un etólogo. ¿Sí? No es por hacer lobby de los etólogos, pero es lo que decíamos, hay tantas cosas que es importante en los primeros meses la relación entre la madre y la camada, que cuando esto no pasa, siempre después va a haber desfasajes y problemas. Entonces lo mejor es consultar a un etólogo y a veces, porque me ha pasado, es un entrenamiento del dueño, que es una consulta o dos consultas, no hace falta que esté a toda la vida consultando al etólogo. Hay un montón de cosas que si las prevenimos con nuestra manera de criarlos y con nuestro comportamiento, se pueden solucionar un montón de problemas futuros en el animal. Entonces, siempre en eso lo mejor es consultarlo con el veterinario clínico y que haga la derivación a un etólogo. Exactamente. Si no se conoce, no están tratados con un veterinario clínico, nos consultan y nosotros tenemos etólogos que conocemos que se pueden derivar, ¿sí? No hay problema por eso. Exactamente. Bien, ¿querés contar vos lo de la carrera y yo me vuelvo boludo? La carrera. Bueno, no sé por dónde empezar. Nosotros dos estudiamos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué podemos decir? Hay un año de CBC y 6 años. Está bien, hay un año de materias del CBC. Hay un año de materias del CBC y 6 años. 6 años dice la facultad que uno tarda en hacer el resto de la carrera. Sí. La realidad es que uno tiene que calcular siempre por lo menos 8 o 10 años, porque lleva mucho tiempo, realmente lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, es muy demandante, es hermosa, uno ve, la verdad es que un montón de cosas, no es solamente perros y gatos, uno ve la parte de medicina de vacas, caballos, chanchos, aves en cuanto a aves de corral, ¿no? Gallinas y nada más, gallinas.
tradicionales, hay después una ramificación, si uno quiere, al final de la carrera, en no tradicionales, en PS, por ejemplo. Claro, Sí, también. Bueno, la cantidad de materias que son, un montón. Toti, son 60 más o menos. En serio, ¿eh? No estoy exagerando, son 60. De hecho, es una de las carreras más largas que hay y es una de las más duras. La verdad es que es una de las más duras. Hasta hace un Eh, tiempito me acuerdo que hablando con un docente que estaba más encargado del tema números, me había contado que hasta que se cambió el plan, ahora unos 4 o 5 años, el promedio de la carrera, de duración real de la carrera, eran de 12 años. El claro. promedio de los que se recibían o nos recibíamos era de 12, ¿sí? Siempre está el que tiene capacidades en cuanto a todo, no las propias, sino de estructura, de familia, trabajo, etcétera, que le permiten hacerlo en menos. Hay gente que se recibe en 8 años, 7 creo que sí. No es la mayoría de los que yo conozco, menos. Que yo No, conozco de hecho, que nos costó un montón. no, yo creo que es mejor, digamos, para evitar frustraciones, ¿no? Entrar pensando que, bueno, te puede llevar por lo menos 10 años y si te lleva menos mejor y no al revés, Sí, pensar que tenés que terminar en 7. sí. Y estoy comiendo un montón de comparaciones con otras carreras porque sé que son odiosas, así que no voy a hacer ninguna. Pero no es la carrera, es una carrera hermosa, no sé si conozco a alguien que se arrepienta pero no le guste lo que hace como veterinario. Hay un montón de ramas, hay ramas en la salud pública, hay ramas en la clínica de grandes animales, en la clínica de pequeños animales. Dentro de la clínica de pequeños animales hay un montón de ramas, hay ramas en la producción de alimentos. La verdad que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eso Bueno, es bueno de de hecho, las incumbencias son enormes y se puede hacer un montón de cosas con el título. Pero sí, no es de una hecho, carrera espera, corta y mucho menos hago, hago, hago una acotación. En cuanto a fácil. la producción de alimentos, la mayoría de la gente piensa que los veterinarios solamente atendemos perros y gatos y listo, pero en realidad los alimentos de origen animal que consume la población están Sí. controlados por veterinarios. Desde que el Y animal está vivo, ¿cómo? en un montón de etapas y de ámbitos de la producción del Claro, alimento. Sí. todas las etapas están controladas por veterinarios. O sea, lo que pasa es que son como los veterinarios ocultos, que nadie ve, pero en realidad esa parte es una de las más importantes de la carrera. O sea, que no es que uno en veterinaria entra, vale, seguí si Me partió querés. justo con una preguntita que decía si trabajando es viable. Mira, yo me acuerdo, yo empecé la carrera hace un montón de años y no la terminé hace tanto. Me acuerdo que cuando los dinosaurios caminaban por Chorroarini y los tenías que esquivar para entrar, eh, éramos pocos, yo ya trabajaba muchas horas y éramos pocos los que trabajaban. Me acuerdo que cada profesor cuando preguntaba quién necesita certificado, de 60 alumnos, ponele que levantábamos la mano 4. Hoy Sí. nosotros estábamos en una materia, entonces damos clase y vemos, y creo que, no me dejes mentir, Sime, pero el 90%, 80% trabaja, ¿sí? Hoy Sí, es algo común. Obviamente siempre hay tipos distintos de trabajo y cantidad de horas. Es una carrera que todas las materias te van a llevar mucho tiempo de estudio y de trabajo grupal y de mucha lectura. Eh, entonces, con trabajos de muchas horas se complica un poco, la verdad, pero depende mucho también de si vos sentís qué es lo que te gusta y no hay otra cosa que te guste hacer, como creo que nos pasa a todos los que terminamos, sí, se puede sí, porque de hecho sí. lo hemos hecho, trabajando muchas horas, terminamos la carrera, pero bueno, se alarga y se hace difícil y eso pasa y tenés que postergar capaz un montón de otras cosas porque es una carrera compleja y de muchas materias y sobre todo que hay muy pocas materias que son un poco más livianas en cuanto a carga horaria. La mayoría, sobre todo los primeros 3 4 años, digo años de materias, ¿no? De la carrera, los primeros 4 años de la carrera, la carga horaria de las materias es un montón. Entonces, si Sí. trabajás muchas horas, vas a estar absolutamente todo el día ocupada porque vas a terminar de cursar capaz a las 10 de la noche y te fuiste de tu Ujú. casa a las 6, que es lo que nos pasaba Sí, a nosotros. Pero como sí, poder, sí, sí se sí. puede, hay mucha gente que lo hace, no es imposible, pero sí entender
que no es una carrera para decir, bueno, la hago, me recibo y arranco a trabajar a los 24, porque no conozco no. mucho. Ni No es, tampoco, a ver, pero es un poco la realidad. sí, ni tampoco pensar que porque uno arranca y no trabaja en algo relacionado con veterinaria, después va a ser mal profesional o que va a saber menos. La experiencia se adquiere, eso es lo de menos, así que no importa que uno trabaje en una oficina. El trabajo durante la carrera es para mantenerse uno y para bancar la carrera. Sí, Después se sin ve. duda. Con el título, uno ve. Así que eso no hay que preocuparse, porque yo veo que hay mucha gente que capaz quiere buscar trabajo en veterinaria y en realidad terminan ganando re poco y no tiene sentido. O sea, realmente no tiene sentido apurarse a buscar algo. Yo sé que uno desea estar ahí. Entonces, muchas veces uno lo hace por el deseo y por la ansiedad de sentir que está perteneciendo, pero a veces hay que, no sé, tratar de, uno puede ir una vez por semana como para sacarse el gusto, hacer una pasantía en la facultad, que eso es una opción también. Hay muchos veterinarios o que aceptan pasantes o en la facultad, muchas veces en algunas cátedras, se pueden hacer concurrencias o pasantías, que eso también facilita, digamos, que uno baje la ansiedad. Más allá de que aprenda un Sí, montón, baja la ansiedad. ¿Sí? Yo creo que hice no sé cuántas, como 5. Porque sí, era como que cada vez veía más lejos el final, pero bueno, en algún momento llega, es así. Y también lo hice trabajando como Mati, así que es nada, hay importante que también estar. que entender que con los objetivos que uno entra, generalmente, esto es capaz un poco más filosófico, pero uno elige carrera universitaria a los 18 años, 19 más o menos, digo, si salió todo bien, 18, entre 18 y 20 años elige. Y a veces uno no tiene idea a esa edad, a veces tampoco No, la tenés después, pero tampoco, a veces a esa edad no tenés idea de lo que vas a querer hacer dentro de 10 años, cuando capaz estás terminando la carrera. Entonces, mi consejo es también entender que a veces te podés anotar, podés hacer algunas materias, darte cuenta que no te gusta o que la idealización que uno tiene de la carrera cuando empieza no es la misma que lo que va viendo cuando está dentro y mucho menos cuando se recibe. no, Entonces se puede empezar, se puede cambiar, se puede hacer otra cosa en el medio, se puede volver. No lo veo mucho yo como una carrera que hay que empezar, terminar, porque te persiguen, es más o menos algo que te tiene que gustar, porque es muy, muy largo. Entonces tenés que estar seguro de que te gusta lo que estás haciendo, porque si no cuando termines, ¿se puede terminar sin que te guste? Sí, si haces un montón de esfuerzo se puede, pero creo que cuando muchísimo. terminás te vas a cansar, porque Sí, es una carrera larga y que después, ya te digo, lo único o una de las cosas positivas es que hay un montón de ramas y que creo que todos fuimos cambiando en el medio. Hay gente que a los 18 sabía que iba a hacer clínica de pequeños y a los 28, 30 hace clínica de pequeños, pero hay un montón que empezaron porque les gustaban los caballos, otro porque, y uno termina haciendo producción de porcinos, el otro termina haciendo bromatología y el otro está trabajando en el pastel. claro, Eso puede sí, variar con los años porque uno varía lo que quiere también. sí. Bueno, yo de hecho dije, nunca voy a hacer clínica de pequeña. Yo también. Sí, ¿viste? Yo iba a hacer exóticos, equinos, Yo pensé que iba a ser clínica de equinos, quinos, me tal duró cual. 10 minutos. Dos Sí, materias me sí, duró. sí, sí, sí. Pero bueno, hay un montón de ramas. Se puede hacer trabajando, es duro, pero bueno, si gusta, gusta. Es así. Sí. Va a ser dura cualquier carrera. Sí, lo que Eh, pasa es que hay carreras capaz que son un poco más relajadas, por decir un adjetivo que no me insulten. Hay sí, carreras que no tienen la carga horaria ni de casualidad, ni tienen la metodología de tener que estar capaz, no sé, 4 horas en un aula con formol, digamos. Hay no, materias que la carrera tiene mucho y tiene mucho de teoría. Antes de las prácticas hay un montón de años con teoría, teoría, teoría y leer, 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 que generalmente no es lo que más le gusta al que está esperando recibirse. Entonces claro, hay que entender que es una carrera compleja y con una variación grande entre el inicio y el final. claro. Bueno, ahí justo la doctora Biglione estaba comentando que ella eligió el área de grandes animales y después hizo un posgrado en pequeños. Claro. Sí, es que Así que, casi todos los que conozco empezamos con una idea, pero lo que te digo, sí, empezás a los 20 años y terminás
más o menos a los 30, ponele, si lo haces bien y más o menos rápido, y cambia también y cuando vas cursando la carrera también vas conociendo profesionales, vas conociendo profesores, y eso también te puede ir haciendo, te va a hacer cambiar de opinión y de gustos. Sí, es así. Y aparte conocer cosas que uno no sabe, porque yo la verdad es que no sabía todo lo que era. Había un montón de ramas de la veterinaria que no tenía idea, que eran de veterinarios. Sí, y también que todo el tiempo se van sumando nuevas cosas y tecnologías y imágenes. No era lo mismo hace 15 años que lo que soy. Lo mismo especies no tradicionales, que antes se llamaban exóticos, y era una tortuga. Y Sí, hoy claro. hay médicos que son especialistas en un montón de especies que hace 15 años no había tantos profesionales. Entonces se abren un montón de ramas y eso progresa. Entonces capaz vos empezaste porque te gustaban los caballos y de repente terminás haciendo medicina de hurona, que puede pasar. Claro. Sí, No es mi caso, pero puede pasar. sí, sí. Así que bueno, espero que hayamos respondido a las preguntas. Y para mí bajamos un montón la expectativa, pero bueno, es un poco la realidad también. Es que es la realidad, sí. Igual es hermosa la carrera y nosotros somos recopados. Si vienen y les toca cursar. Igual Acá tiene que ven, pasar como varias acá, materias, pero sí. Así que bueno, después no vi, creo que no vi ninguna otra pregunta. no, yo tenía, eh, mira, justo, menos mal que todo lo que dijimos, lo dijimos antes. Eh, yo tenía una pregunta para no dejarla pasar y antes de terminar, alergias en perros. Sí. Una pregunta de las más amplias del mundo, eh, pero, pero podemos dar 3 o 4 tips o 3 o 4 datos que los podemos seguir en el próximo vivo o los podemos seguir por privado. Eh, bueno, justo hay una pregunta. Y Ah, ah, peor. Esas cosas no se preguntan. una vez, ¿Volveríamos a hacer la carrera? yo creo que no. No, 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 yo yo creo que no. tampoco. Que no Pero no signifique que porque no no. me guste, ¿eh? Eso, anda vos primero, así me cubro. Claro, bueno, claro, no porque, o sea, la verdad es que a mí me encanta ser veterinaria, me encantan todas las posibilidades que tengo por ser veterinaria, pero lo que me implicó hacer la carrera, no sé Sí, si lo podría volver a pasar, pero eso lo digo hoy con 38, no sé, tal si me cual. lo preguntás a los 20, capaz digo que sí, porque tengo o sea, toda la emoción, pero Sí, yo, la verdad yo es no tengo, que yo hoy tengo no. 25, pero eh, de- no, ¿Cuánto pero tenés vos? no, bueno, un poquito más. No, pero pienso algo parecido el decir no, no es que, ya te digo, a mí me apasiona y no me veo haciendo otra cosa. De hecho, Claro, en un punto tengo el trabajo que soñé siempre mientras trabajaba en otra cosa. Yo trabajé muchos años en una empresa, oficina, horario fijo, un montón de horas y un montón de cosas y frustraciones. Y siempre soñaba con tener el trabajo que tengo hoy y me encanta el trabajo que tengo hoy. Todo lo que tuve que pasar por mi contexto, preferiría que si me dan la opción de nuevo, no haría veterinario, por una cuestión de que me llevó un montón de años, tuve que postergar un montón de cosas que capaz no estuvieron tan copadas. Pero ahora que ya estoy de este lado, no me veo haciendo otra cosa y no haría otra claro. cosa que no sea veterinaria. Si me volvés a preguntar teniendo 20, no sé, capaz que seguiría jugando al tenis, ponele, pero no me metería a hacer 14 años esta carrera. No, Pero que no yo significa tampoco. que no quiera hacer otra cosa. No sé si Debo te contesté. Creo que Débora piensa bastante parecido igual, por eso lo Sí, preguntó. sí, sí. Bueno, Vero, que también es que es nuestra jefa acá, que por eso dijimos que todo lo que dijimos, por suerte lo dijimos antes, Entró justo después de que hablamos de entró la justo. maqueta, Sí. de la carrera. Sí, ella tampoco haría otra carrera, y pregunta, ¿ninguna otra carrera? Bueno, qué sé yo. Sí, depende. Sí, no, yo estudiaría un montón de otras cosas. Sí, bueno, yo tuve un pasado, por mi altura y todo, yo tuve un pasado en el básquetbol importantísimo. Bueno, la historia hizo que no llegue y se perdieron un gran jugador de básquet. Pero bueno, hoy el país tiene un gran veterinario gracias a que no tiene un gran jugador de tenis también. Claro, Eh, no, pero saliendo del chiste, me parece un buen resumen. sí. Antes de cortar, alergias, así por lo menos contestamos esa pregunta.
la pregunta era en perros, así que nos enfocamos a perros. Dentro de las alergias podemos dar 3 alergias que son las más comunes y son las que el veterinario va a tener que descartar siempre que se presente un perro con un cuadro clínico de alergia. ¿Sí? El cuadro clínico de alergia son generalmente dermatitis, afecciones de la piel, que las va a diagnosticar el veterinario, pero las más comunes dentro del perro son la dermatitis alérgica por pulgas, ¿sí? Vos sí me andás corrigiéndome si me equivoco, dermatitis alérgica por pulgas, que no es solo que el perro tiene pulgas, sino que el perro es alérgico a la pulga, que no es lo mismo. El perro puede tener una dermatitis por presencia de las pulgas, por la acción de las pulgas, o puede además ser un perro alérgico a las pulgas, ¿sí? Que es otra cosa y se trata de una manera particular por la alergia, sobre todo en la prevención de las pulgas. Después está la alergia alimentaria, ¿sí? Que es cuando el animal es alérgico a alguno de los componentes que tiene el alimento que consume, que eso también tiene un diagnóstico particular y un tratamiento particular. Y las alergias, lo que se llama alergia atópica, ¿sí? Que sería algo para hacer una analogía, lo que nosotros le llamamos en humanos ser alérgico al clima o alérgico a cosas. El animal puede ser alérgico a un montón de cosas que están en el ambiente, que bueno, eso también tiene un diagnóstico particular y tratamientos un poco más complejos, porque puede ser alérgico a un montón de cosas igual que nosotros. Pueden ser alergias estacionales o alergias que estén durante todo el año, y eso es parte del diagnóstico que tiene que hacer el veterinario para después poder indicar el tratamiento. Pero dentro de alergias como gran grupo, sí, el alérgico a la vida, que ahí acota Débora, es un paciente que nos ha tocado a todos, y todo veterinario va a tratar a un perro que en algún momento es alérgico a. A todos, sí. Y puede pasar. Pero como resumencito, después si quieren lo seguimos, nos seguimos explayando la próxima, pero para que quede, aunque sea ahí con tips, contestada la pregunta. ¿Querés agregar algo? No, perfecto. Bien. No sé cómo vamos, pero me parece que podríamos, no sé si hay alguna pregunta que no contestamos, pero No, si no creo podríamos. que me parece que contestamos todas. Ok, lo mismo de todos los vivos. Si quieren hacer preguntas después, nos hacen a los Instagram de ambos, de lo mismo, cualquiera de los dos. Y calculo que si sale todo bien y Delphi quiere, domingo que viene, más o menos misma hora. Misma hora, exactamente. Perfecto. Listo. Genial. Bueno, gracias a todos los que estuvieron, los que preguntaron, y nos vemos la próxima. Y gracias, Ime, y gracias a Delphi. Mandale un beso. Bueno, la verdad que sí, hoy se portó mejor, ¿eh? Hoy se portó tranquila. La vez pasada igual estuvo muy bien, aguantó 1 hora. Estuvo Sí, muy eso bien. sí, es verdad, es verdad. Es el horario. Bueno, esperamos tener una alumna nueva también. Sí. ¿No? Avisá. Ya lo preguntó. Cuando llegues a Fármaco, avisá que eras la del vivo. Sí. Bueno, nos vemos en una semana, entonces. Dale. Nos vemos. Besos, Inés. Chao, chao.